Los cristianos, ¿por quién debemos votar? ¿A quién elegir habiendo tantos candidatos y partidos de distintos colores? Primero, no debemos enfocarnos en el perfil personal de los candidatos, sino en saber qué sistema de gobierno nos ofrecen por medio de sus planes. Y ya de entrada les digo que como cristianos no podemos elegir candidatos estatistas, los que promueven el estatismo. Y el estatismo es poder ilimitado del gobierno, concentración de las funciones, poderes y recursos en manos del gobierno. Es decir, un gobierno estatista busca el poder y control de la educación, salud, familia, economía, religión, iglesia, medios de comunicación, jubilación, pensiones, entretenimiento, política, etcétera, etcétera. Esto es estatismo. Controlar todas las esferas de la vida nacional para hacer un mejor estado de bienestar o benefactor para beneficiar a toda la nación y sobre todo a los pobres y necesitados. El Estado, pues, es un pulpo donde sus tentáculos quieren acaparar todas estas esferas que son privadas por naturaleza y así tomar muchas funciones que no le competen. Soy Carlos Rueda, profesor de Biblia, y en este cortísimo video quiero darte 4 razones bíblicas para no elegir candidatos estatistas. Veamos. El estatismo se opone al primer mandamiento de la ley de Dios que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los estatistas siguen la idea de esta frase: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Esto es estatismo. El Estado es todo para ellos, que el gobierno es la única institución benefactora, que tiene el poder y capacidad para solucionar todos nuestros problemas, satisfacer todas nuestras necesidades básicas, proveernos y cuidarnos hasta el fin de nuestros días. Solo necesitamos tener fe, confiar en sus gobernantes y obediencia absoluta. Esto es estatolatría. Culto al Estado, poner al Estado al mismo nivel de Dios. Y de aquí surgen los estados dictatoriales y totalitarios donde todos se ponen bajo la sumisión del Estado. Esto se opone a Dios y su palabra, que nos enseña cuál es la función del gobierno y no es la de ser benefactor. Por esta razón no podemos elegir candidatos estatistas. El estatismo se opone a la enseñanza bíblica del gobierno limitado. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de la Roma del primer siglo, les dice: el gobierno es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Por esto pagáis impuestos. La única cosa que Dios ha puesto en las manos del Estado es la espada. ¿Qué evoca esta imagen en nuestra mente? Defensa, protección, seguridad. Y es esta la única función del gobierno: defensa del territorio, protección de sus habitantes, y tiene la autoridad dada por Dios para castigar a los maleantes que roban, hacen fraudes, cometen homicidios. No es la de ser benefactor de nadie. Él es guardián de la justicia y lleva la espada para ejecutar la justicia junto con el poder judicial. Entonces, tiene una función limitada a la función de seguridad, justicia y obras públicas, como hacer carreteras para descentralizar al gobierno y que los habitantes desarrollen sus actividades personales y comerciales de manera libre y segura en todo el territorio. Y por llevar la espada, tiene el derecho para cobrar impuestos para cumplir esta única función y nada más. Por eso es un impuesto limitado y poco. Por eso hablamos de gobierno limitado, no como hoy que el gobierno quiere acaparar muchas funciones en sus manos y al final no lo hace bien, pues no está de acuerdo a su naturaleza.
El gobierno limitado es la política de la Biblia, el sistema de gobierno que a Dios le agrada, enseñada e ilustrada de muchas maneras en la Biblia. Y la Biblia no da derecho al Estado para controlar o dirigir las otras esferas de la vida nacional. Por esta razón el cristiano no puede elegir candidatos estatistas porque se opone a la enseñanza bíblica del gobierno limitado. El estatismo se opone al proyecto de Jesús, que está registrado en estos 4 documentos conocidos como los Evangelios y expresado en las palabras de Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios es la propuesta de Jesús para mejorar la condición humana y la sociedad misma. A Jesús lo mataron, lo crucificaron, pero gracias a su resurrección, el reino de Dios está al alcance de todas las naciones. Los cristianos que piensan solo en el cielo dan la espalda a la propuesta de Jesús para depender de un Estado benefactor ilimitado, para recibir asistencialismo estatal y así subsistir y cubrir sus necesidades. Y lo muestran eligiendo candidatos estatistas. De esta manera los mismos cristianos promueven el estatismo, tal como los primeros cristianos lo hicieron, para depender del cesarismo, el estatismo del César, para obtener pan y circo y muchos subsidios. A ellos y también a nosotros Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, cambiad de mentalidad, de una mentalidad estatista a una mentalidad evangélica del reino, para poner toda nuestra confianza en el poder del reino de Jesús, que tiene poder para crear una sociedad más justa y libre para todos, con la participación de todas las esferas y no solamente del gobierno. Por esta razón no podemos elegir candidatos estatistas porque seríamos desleales a la propuesta de Jesús. El estatismo se opone al mandato cultural de la Biblia. En Génesis escuchamos decir a Dios: señoread y cultivad la tierra. Es decir, que el reino liberador de nuestro Dios debe llegar a todas las naciones, empezando en el corazón de cada persona, y que los principios y los valores del reino sean cultivadas en todas las esferas de la vida nacional, para que la nación refleje los valores del reino: justicia, paz, amor y libertad, sea libre y próspera integralmente. Hay 3 esferas importantes que han sido instituidas por Dios: la familia, la iglesia y el gobierno. Y cada una recibe su propia autoridad y límites. Las esferas deben respetar estos límites. Pero un gobierno estatista se opone al mandato cultural del reino porque no respeta sus propios límites, invadiendo los terrenos de las otras esferas para gobernarlas, controlarlas y dirigirlas. Esto es estatismo, gobierno ilimitado, gobierno sin límites. Invade la esfera de la familia y les ofrece educación gratuita para sus hijos y terminan adoctrinándolos en la ideología del género, aborto, matrimonio igualitario, LGTB, etc. Invade la iglesia y ordena a los pastores a unirse en matrimonio a los homosexuales con riesgo de prisión si no lo hacen. Esta no es su función, como ya lo hemos visto. Pero todo esto está de acuerdo con la agenda estatista globalista, que es el marxismo cultural, para destruir la cultura, la tradición y los valores de una nación. Destruir la propiedad privada, y destruir aquí significa la pérdida de libertad de todas las esferas o instituciones que son privadas por naturaleza. El Estado se hace cargo de todas estas esferas para ser el único benefactor de la nación. Y para ser un buen Estado benefactor, tiene que intervenir en la economía para mejorar la situación social y económica de sus habitantes, dar servicios y empleos a mucha gente. Para esto crea muchos ministerios, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Mujer. Y como resultado, tenemos un Estado obeso que aplasta a la nación con muchísimos impuestos,
para cubrir el gasto público del inmenso aparato estatal, trayendo pobreza y miseria económica, pues el pueblo mismo tiene que pagarlo con sus mismos bolsillos. Y un Estado grande crea muchas oportunidades para la corrupción estatal. Todos quieren una tajada de este inmenso pastel. Y los mismos cristianos somos responsables de esta situación, alimentando la obesidad del Estado, volviendo a elegir candidatos estatistas. Por eso, frente al marxismo cultural, los cristianos tenemos el mandato cultural para crear una cultura del reino, donde los valores de la libertad, justicia y verdad estén operando en todas las esferas de la nación. Por eso los cristianos no podemos elegir candidatos estatistas. Y los cristianos, por tener una visión del reino, estamos en capacidad de frenar la locura de los gobiernos y ser parte de la solución. Y la solución es adelgazar al Estado, ponerlo en línea, porque el problema es el Estado mismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Apoyando a partidos y candidatos no estatistas que tengan este objetivo. En su plan de gobierno dicen achicar al Estado a su única función de seguridad y justicia, ponerlo en su lugar para que no meta sus narices. Ellos también prometen un Estado fuerte y eficiente, pero limitado a esas dos funciones. Esto es clave, esto es importante entenderlo, y dejar a todas las esferas, instituciones que transformen a la nación, a los individuos, dejarlos en libertad para que hagan lo que tengan que hacer. Y si nosotros entendemos que al reducir el Estado se van a eliminar muchos ministerios que nos están sangrando por medio de los impuestos. Esto reduce el gasto fiscal, pues ya no tendremos un Estado ancho, grande. Y también prometen poner un único impuesto, porque ya no necesitan más impuestos, sino un solo impuesto para la función de seguridad y justicia. Imagínense, un solo impuesto para todos. ¿Qué va a pasar? Va a liberar el mercado, van a nacer nuevos negocios, empresas, y va a generar más empleo. Va a venir más inversión extranjera. ¿A quién no le gustaría esto? ¿Cierto? Para que nuestros hijos, nietos, tengan trabajo.